Bueno, hemos hablado mucho de las pensiones y deberemos hablar más y tener la mayor información posible, pues para ir identificando con mayor claridad lo que viene o lo que ya está aquí. Hay que recordar que 2021, el año que entra, pues será la primera generación de trabajadores que se retirarán con los recursos de las AFORES, con el ahorro de las AFORES. Y bueno, vamos viendo de qué tamaño es el asunto, porque estamos frente a un fenómeno que ya las propias autoridades de CONSAR, de esta Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, encabezada por Abraham Beladif, pues ha dicho que es una bomba, así la ha calificado, una bomba que ya explotó hace rato y que en todo caso pues necesitamos una revisión pronta y eficaz del panorama que está ahí. Hemos buscado a Pedro Vázquez Colmenares. Pedro es un economista muy importante que ha dedicado buena parte de su tarea al tema de las pensiones. Pedro ha escrito cosas, ha investigado el tema, tiene un libro en siglo XXI que se llama Las pensiones en México, la próxima crisis. Y bueno, pues entre otras muchas cosas, ha sido su aportación para conocer y para discutir precisamente este tema tan importante para un país y bueno, desde luego para México. Gracias, Pedro, que estás aquí para hablar del tema. Buenos días y bienvenido. Hola, Carmen, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Al contrario, bueno, déjame retomar el hilo y la frase que usa, la que usas tú en tus análisis y en lo que tú mismo has alertado desde hace ya varios años, la crisis o la próxima crisis o la crisis que viene o la crisis que ya llegó, o cómo definir hoy el estado de cosas en México con esta materia. Bueno, el tema de las pensiones es un tema que tiene muchas vistas y que en México se divide en tres grandes capítulos, en tres grandes bosques, que en sí mismos son una complejidad. El primero es el que tú mencionabas, es el del régimen general de las pensiones y que todos conocemos como el régimen del seguro social. Y ahí hay retos muy importantes, muy graves y pospuestos que han venido complicando la situación. El segundo campo de batalla es el de las pensiones de los trabajadores públicos, tanto a nivel federal, estatal y municipal. Y el tercero, y en mi opinión el más grave, el más injusto, es el de la inequidad, el de que el 60% de los mexicanos no tenemos una cobertura de seguridad social para la vejez. Y entonces tendremos una expectativa de país de viejos pobres porque no hemos atinado a construir un sistema de protección universal. Entonces, los sistemas que están tienen problemas y la mayoría no tiene cobertura, así que sí es un panorama realmente delicado y preocupante. Desolador, para usar una palabra, si te parece, porque al final de cuentas estamos hablando del retiro, de la parte final de las personas en su etapa productiva, digámoslo así, y bueno, pues el panorama desde luego es muy lamentable y la pregunta obligada es ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tendríamos que estar haciendo los mexicanos en este momento frente a este panorama? Bueno, en mi opinión, ya tenemos como país, como sociedad, todos los diagnósticos posibles. Ya no hay que hablar ni volver a empezar con revisiones, con estudios, con investigaciones. Sí hay que hacer las cuantificaciones correctas, pero las tendencias están muy claras. Hace 10 años, el director general del Seguro Social decía que en el 2021 el 69% de los trabajadores no iba a alcanzar suficiente ahorro para poder pensionarse con su cuenta individual. Y recientemente el presidente de la CONSAR ha actualizado esa cifra y ya nos dijo que no era el 69, era el 75% de los trabajadores que no podrán pensionarse como querían porque no tienen ni ahorro suficiente ni semanas de cotización suficientes. Entonces las reglas del sistema no previeron un fenómeno como el de la informalidad continua ni el de las bajas tasas de ahorro obligatorio. Entonces, el de Seguro Social es una institución de protección social que, digamos, tutela el derecho, protege el derecho de los trabajadores de una pensión, pero salida de su ahorro individual. Y ese ahorro es pequeño porque no se ha ahorrado suficiente y porque no se ha cotizado tiempo suficiente. Entonces, no hay mucho que hacer más que corregir hacia adelante y corregir de manera gradual. Por ejemplo, hay diversas estimaciones que dicen que la contribución a la pensión mensual debe ser de entre 12
y 16 o 18%. Ahorita estamos en 6.5 de contribución total a la cuenta de ahorro para el retiro. Entonces, pues no vas a pasar de 6 a 12 en un solo movimiento. Tiene que ser algo gradual, tendrá que tomar varios años, pero ya no debemos posponer más, como sucedió en la administración anterior y en la administración anterior, que por 12 años se administró el tema y se fue pateando y se fue posponiendo la solución. Y esto, Carmen, es como una gangrena. Al inicio se puede atender, se puede curar, se puede tratar, pero si la dejas crecer, la solución va a ser mucho más agresiva, mucho más fuerte, mucho más difícil de tomar. Así que nunca ha habido buen momento más que hoy, hoy es el mejor momento para iniciar esa reforma integral a la seguridad social. Y la reforma integral a la seguridad social, para tener una perspectiva diferente de la que hoy se tiene, cruza necesariamente por el incremento de las tasas de ahorro obligatorio. Aquí tú dices, estamos como en 6 y se está planteando pasar al 12 y el 18, que si lo comparamos a nivel internacional, según hemos visto y escuchado a expertos, pues estamos bastante lejos que otros países en el mundo. Sí, estamos, los países latinoamericanos, para no ir más lejos, y con ingresos per cápita equivalentes o incluso inferiores, sí están en tasas de 2 dígitos, arriba de 10%. Entonces ellos sí hicieron la tarea de prever que para tener buenas pensiones hay que tener buenos ahorros. Y nosotros hemos pospuesto esa discusión de corregir las tasas de contribución al Seguro Social 20 años. Hemos pospuesto durante 10 o 15 años corregir la entrada del mercado laboral y su conexión con la informalidad con el ahorro para el retiro. Tenemos varias discusiones pospuestas y sí ha habido iniciativas, ha habido foros, ha habido ponencias, ha habido libros, pero al final quienes toman las decisiones, que son los actores políticos, no se han puesto de acuerdo. Y ese es el meollo del asunto, que no hay una visión, digamos, sistémica, de que esto no es un tema técnico, no es un tema financiero, es un tema social. Si 60% de los mexicanos no están protegidos por el régimen general del IMSS, pues tenemos un sistema de seguridad social francamente impresentable como país. Entonces, es un momento necesario de revisar eso con una óptica histórica, así como hubo, digamos, un gran acierto histórico del país cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 1942, pues ahora habría que ver en este siglo cómo se fortalece ese sistema y los otros pequeños sistemas satélites que están drenando las finanzas públicas, pues también corregirlos en términos de su desbalance entre lo que cuestan y lo que ingresan. Dime una cosa, Pedro Vázquez Colmenares, ¿qué opinión te merece la decisión del gobierno de la República de distribuir dinero público de forma directa a personas, en este caso hablando de personas de edad mayor, de adultos mayores, como se les llama? ¿Es una manera, al final de cuentas, desde el Estado, de medianamente enfrentar o paliar esta circunstancia que ya viven millones de personas sin recursos para su retiro, sin recursos para su jubilación? Bueno, en el país tenemos una manera indirecta, digámoslo así. Sí, es un apoyo, es un paliativo, no deja de ayudar. Para muchas familias constituye más de la mitad de su ingreso total mensual, la subvención, el apoyo social que el gobierno les da. Y tenemos 30 años desarrollando estos programas públicos de apoyo asistencial. Pero cada vez le estamos poniendo más dinero. Este año van a ser más de 300,000 millones de pesos los que se están asignando para los apoyos sociales y no se ha logrado combinar esto o transformarlo en un esquema de protección universal. Hay una iniciativa en el Congreso desde el 2013, ya a muchos se les olvidó, de crear la pensión universal. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? Pues de la misma fuente donde está saliendo los programas sociales. No es reducir ese segmento de apoyo a la población, sino ponerle reglas para que sea homogéneo, para que sea
generalizado y para que se conecte con los incentivos de quienes además están trabajando y ahorrando de manera formal. Entonces, esa es una discusión central que debe ser abordada junto con la reforma al sistema de pensiones del Seguro Social. ¿Cómo lograr que este país camine, a lo mejor en 10 años, pero firmemente hacia un sistema de protección social universal? Porque las desigualdades en derechos sociales son tremendas en este país. Hay que financiarlas, sí. Una pensión universal es la mejor manera de democratizar el bienestar, porque se los das a todos. Ahorita se los estás dando a unos, pero no tienes un sistema que busque, que tenga como misión crecer la protección para todos los grupos sociales y en todo el país. Entonces sigue habiendo un reto de diseño institucional, y cuando se tiene esa inspiración social casi histórica de proteger a todos, pues ahí entonces se alinean las razones de dónde vas a tomar el dinero para esa gran prioridad, y pues subordinarás el dinero que está en otras cosas a esa gran prioridad. Y yo no encuentro una mejor prioridad que la protección del total de la población, que es una responsabilidad del Estado. Planteado como lo dices, Pedro Vázquez Colmenares, ¿qué estás sugiriendo? ¿Que se pueda hacer una reforma sistémica de nuevo? ¿Que se replantee el tema del sistema privatizado para el ahorro? Yo creo que se requiere integrar las partes que están ahorita inconexas. El Seguro Social tiene un régimen jurídico diferente, emanado del apartado A del artículo 123 de la Constitución. Por diseño constitucional, y yo creo que no es lo ideal, el ISSSTE tiene un diseño por separado, inconexo del IMSS, por el apartado B del artículo 123 constitucional, y el 60% no tiene nada. Entonces, hay que balancear eso. En el caso de los servidores públicos, hay más de 130 sistemas de pensiones en los estados y a nivel federal, y no todos están fondeados, no todos tienen equilibrio. La mayor parte hoy presentan un déficit de operación porque gastan más en pensiones de lo que reciben. ¿Y por qué? Pues porque se aumentaron los beneficios durante décadas y nunca se fondearon, nunca se previó quién iba a pagar esos beneficios en el futuro. Entonces hay que entrar con una regla general y decir, todos estos beneficios, qué bueno que están, no vamos a quitarlos, pero cada uno de los participantes, los trabajadores, las instituciones, los sindicatos, tienen que encontrar la manera de balancear sus beneficios, porque hoy los está pagando toda la sociedad y no son la seguridad social general. Son casos como en universidades públicas, como en organismos descentralizados, como empresas de participación en los estados, en las federativas. Entonces, esos no son la seguridad social en general y debían tratarse como sistemas de pensiones entre dos particulares que se pusieron de acuerdo para pagar buenos beneficios. Y eso nadie lo critica. El tema es que no se pusieron de acuerdo quién se los iba a financiar. Tremendo, sí. Perdón, y entonces esa discusión de bajar la presión fiscal de las pensiones públicas es muy importante. Este año, decía yo, los apoyos sociales van a superar los 300,000 millones de pesos de los nuevos programas sociales de esta administración. Pero el gasto en pensiones ya será casi de 1 billón de pesos. Es el componente más grande de todo el presupuesto federal. Ya estamos en 1 billón de pesos entre las pensiones que se pagan en el IMSS, el ISSSTE y otros organismos, más las contribuciones que el gobierno hace a la seguridad social. Entonces ya es una carga, lo que tú decías al inicio de esta conversación, no es una bomba que va a explotar. En realidad tenemos un campo minado de bombas de pensiones desde hace 10, 15 y 20 años, y poco a poco han venido ampliándose las explosiones, los impactos, los deterioros, y es indispensable que esto no se posponga. Creo que hay las condiciones en este momento de orden político y de visión institucional como para entrar a una reforma completa y ordenar los beneficios y las fuentes de financiamiento para que a los trabajadores no se les hagan promesas de tener pensión.
sino que se les asegure que va a haber de dónde tengan sus pensiones en la vejez. Pues todo un panorama. Dime, Pedro Vázquez Colmenares, ¿qué piensas del reciente capítulo que tuvo lugar con motivo de una resolución de la Suprema Corte de Justicia que planteó el tema del tope de 10 salarios mínimos y después se discutió que tendría que ser de 25 salarios mínimos para las cotizaciones en este tema del ahorro para el retiro? Esa resolución la reacción que generó y que hizo que el director del Seguro Social saliera en público a decir que iba a promover una norma general, incluso para que quienes estuvieran bajo figuras de amparo, pues literalmente no tuvieran ya que hacerlo, para que quedara una norma general de tope hasta 25 salarios mínimos. Ese capítulo en específico, ¿qué te dice? ¿Qué nos dice? Bueno, esa es, digamos, la última página de un libro que se viene escribiendo sobre la complejidad de las pensiones de los últimos años. No es algo nuevo, porque la Corte se pronunció en el mismo sentido, es decir, que el Instituto Mexicano del Seguro Social no estaba obligado a pagar las pensiones con tope de 25 salarios que se fundaban en la ley del IMSS 1973, no estaba obligado al Seguro Social, y lo dijo desde el año 2010, para resolver contradicción de tesis de distintos juzgados, que en algunos casos le dieron la razón al IMSS y en otros no. Y durante todos estos años se siguieron revisando esos criterios en la Corte para ir aclarando en definitiva. Y esto último que pasó y que se publicó el 24 de enero, lo que confirma ya en definitiva el criterio de que el Seguro Social no estaría obligado legalmente. Sin embargo, su órgano directivo, que es el Consejo Técnico del Seguro Social, se reunió hace unos días, revisó el asunto y se pronunció porque el IMSS continúe pagando las pensiones vigentes, las pensiones en curso de pago, con el tope de hasta 25 salarios mínimos, y que si hay un nuevo solicitante y tiene la pretensión y el fundamento de recibir hasta 25 salarios, que también se le siga pagando. Entonces, bueno, pues el Consejo Técnico actuó pensando en el beneficio del trabajador, pero pues el Consejo Técnico no es el que paga esos recursos, porque todo el gasto de las pensiones de la Ley 73 cae del lado del gobierno federal. Por disposición de ley, el gobierno es el que asumió esta responsabilidad desde el año 97. Así que será simplemente una mancha más al tigre en la presión de las finanzas públicas. Bueno, estamos por saber ya algo importante porque se tiene noticia, Pedro Vázquez Colmenares, se tiene noticia de que en el sector empresarial se está, pues ya definiendo lo último para plantearle al gobierno de López Obrador precisamente una reforma que, pues va de la mano de lo que está planteando el Consejo Coordinador Empresarial, todas las cúpulas empresariales, en pocas palabras, para desarrollar en las próximas semanas algo que relacione precisamente el tema de la formalidad, de la economía formal relacionada con las pensiones. Y no sé qué esperarías tú como experto de una iniciativa desde el sector privado que está poniendo el foco en este tema, que sin duda, independientemente de dónde esté uno sentado, es clarísimo que se tiene que resolver. Y yo creo que la semejanza de los diagnósticos de todos los actores es mucha, y afortunadamente... Como dices, está sobrediagnosticado, ya sabemos cuál es el problema, ¿ahora qué hacemos? Yo creo que lo que falta para tener una discusión no solo ordenada sino sustantiva es un pacto político sobre la seguridad social. Es decir, ya se pronunciaron a lo largo de muchos años y documentos, lo mismo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que los empresarios, que algunos partidos políticos, que organizaciones académicas, y hay una coincidencia muy, muy respetable en términos de objetivos y de varios instrumentos, pero no se han puesto de acuerdo porque el tema de las pensiones en todo el mundo, no en México solamente, en todo el mundo es un tema ríspido, es un tema que genera preocupación, genera ansiedad de algunos sectores, y genera resistencia. Claramente que sí. De algunos, es tu vida, ¿no? Es lo que viene para ti. En países como Francia, etcétera, que porque se le quiere subir un año a la edad mínima de jubilación y se vuelve una huelga general en el país.
es sensible en todo Obviamente sí. pero entonces, ¿qué se necesita? Pues estar de acuerdo en que se necesita hacer algo y que esto no es un asunto ideológico ni es un asunto técnico financiero, es un asunto de justicia social. Y si lo vemos en esa dimensión, es mucho más fácil que los actores políticos evalúen las opciones que ya están sobre la mesa. Yo anticipo que en una reforma de gran calado no se va a inventar el hilo negro, porque ya está muy diagnosticado, muy dicho, digamos, cuáles son las opciones. Claro, estos actores políticos de este momento tendrán que valorar cuál es la mezcla idónea entre ciertos instrumentos, ciertas decisiones, cierta gradualidad, pero tampoco no hay que esperar a que se invente el hilo negro. No, básicamente, bueno, sí, tienes toda la razón. Se trata de ver de dónde sacamos el dinero para el ahorro, para fortalecer el ahorro de las personas y del propio sistema, para que las personas tengan dinero para retirarse. No tiene vuelta de hoja, el tema es ese, y todo indica que lo que están planteando los empresarios, o básicamente lo que se va a formalizar con una propuesta más específica, tiene que ver con incentivar modelos, mecanismos para que haya ahorro de los trabajadores a través de las empresas, incluso esta idea del ahorro voluntario colectivo, mecanismos que permitan de alguna suerte pues robustecer el recurso de ahorro para las personas cuando se retiren. Eso es básicamente lo que se está planteando. La pregunta es cómo y de qué manera se logra eso. Bueno, ya hay algunos buenos síntomas y buenas señales. Por ejemplo, en el caso del ahorro para el retiro en el régimen del Seguro Social, ya los trabajadores tienen acceso desde hace casi 2 años a una app en su celular que se llama Afore Móvil. Desde ahí pueden ahorrar. Y gracias a la app, el año pasado, 2019, fue el año de mayor crecimiento en la historia en el ahorro voluntario. Redondeando las cifras, se pasó de 79 mil millones que había ahorrado históricos hasta 2018 y se pasó a 93 mil millones de pesos a finales de 2019. Fue un aumento muy, muy significativo el ahorro voluntario gracias a este mecanismo pues sencillo y generalizado de poder hacerlo a través del celular. Entonces, experiencias sí hay, buenas prácticas sí hay, casos de éxito sí hay, pero lo que no ha habido es consenso de entrarle al problema. Entonces, yo creo que un pacto político, una visión de Estado que traiga este tema a un primer término y que diga, con esto vamos a ganar todos los mexicanos y vamos a generar un mejor país, pues esa es la ruta para que no entremos con la discusión del porcentaje de la contribución o cuánto le cambiamos en el factor de riesgo de la inversión o cuánto le movemos a tal o cual semana de cotización, que sí es necesario, pero esos son los detalles de la propuesta. Y como me enseñó alguien alguna vez, un muy buen porqué resuelve miles de cómo. Y creo que ese porqué es el que nos está faltando. Pues ahí está Pedro Vázquez Colmenares, toda esta pues reflexión e información necesaria para México siempre, y en este momento, bueno, pues perfilándose esta propuesta que viene de una revisión más amplia sobre el tema del sistema de ahorro para el retiro. Vamos a seguir de cerca y hablando, si me lo permites, en futuras ocasiones. Por lo pronto, para cerrar, Pedro, pues qué decirle a la primera generación de personas que se van a retirar en 2021. Ya el punto de las Afores tendrá su primera generación en 2021 y el panorama es desastroso si nos atenemos al muy bajito porcentaje de personas que van a tener precisamente la posibilidad de tener un ingreso para el retiro. Este universo de más de 700,000 personas que, bueno, pues la inmensa mayoría no tendrá para sí una pensión porque no alcanza el tiempo, porque no alcanza los ahorros que tuvieron y entonces no tendrá una pensión directamente hablando. Sí, reportó la CONSAR en días pasados que en el 2021 su estimación es que 75,000 personas cada mes van a buscar pensionarse y solo una fracción mínima van a poder hacerlo con la expectativa original y con el total de sus derechos. ¿Por qué están mermados? Porque se ahorró poco y porque se cotizó poco. El número de semanas de cotización
la mayor parte de los trabajadores no lo cumplen, el requisito que está en ley del Seguro Social de 1.250 semanas. Entonces, sí es desolador, como tú decías, porque al final eso quiere decir que estamos dejando solos, desprotegidos y un poco a su propia expensa a las personas, cuando el sistema estaba hecho precisamente para lo contrario, para protegerlos y acompañarlos en su vejez. Así que, si a eso le sumas los retos en el sistema de salud, pues tenemos una dimensión descomunal de reto para reestructurar la seguridad social. Ni más ni menos. Pues Pedro, seguiremos hablando si me lo permites. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Al contrario, Carmen, un saludo afectuoso. Igualmente, gracias y muy buenos días.